Ya, ¿verdad? Ok. Nuestro equipo está conformado por Carla, Dani, Edson y yo, su servidor Diego. Nuestro tema es sensores inductivos. Los sensores inductivos. Los sensores inductivos son dispositivos electrónicos ampliamente utilizados para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos sin contacto físico directo. A continuación exploraremos su funcionamiento, aplicaciones y consideraciones clave. ¿Qué es? Los sensores inductivos son dispositivos electrónicos que detectan la presencia de objetos metálicos sin necesidad de contacto físico directo, como habíamos dicho anteriormente. Utilizan campos electromagnéticos para generar cambios en la corriente y detectar la presencia de objetos cercanos. La introducción a los sensores. Fueron inventados por el científico alemán Heinrich Rudolf Hertz en 1888. Hertz es reconocido por sus contribuciones a la teoría electromagnética y fue el primero en demostrar experimentalmente la existencia de ondas electromagnéticas, lo que llevó al desarrollo de los sensores inductivos y su aplicación en la detección de objetos metálicos. Su principal funcionamiento de los sensores inductivos son utilizando la inducción electromagnética. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor, cambia el campo electromagnético alrededor del sensor, lo que provoca un cambio en la corriente eléctrica detectada por el sensor. Yo hablaré acerca de los componentes del sensor inductivo. Lo primero es la zona de detención, que como su nombre lo indica, es el espacio circundante al sensor donde puede detectar la presencia del objeto metálico. La región en la que el campo magnético del sensor interactúa con los objetos y se produce la detención. Después está la bobina, que es el componente principal del sensor inductivo. Es una estructura de alambre enrollado que genera un campo magnético cuando se le aplica corriente eléctrica. La variación en la inductancia de la bobina es lo que permite detectar objetos metálicos. Después está el oscilador, que es una parte del circuito del sensor inductivo que genera una señal de alta frecuencia. Esta señal se utiliza para excitar la bobina y crear el campo magnético. La frecuencia de oscilación puede variar según el diseño del sensor. Siguiente diapositiva. Después está el rectificador, que es un componente que convierte la señal electromagnética inducida en la bobina, esto debido a la presencia de objetos metálicos, y lo pasa a una señal continua. Esto permite procesar más fácilmente la información y determinar la detección del objeto. Después está el comparador, que es una parte del circuito que compara la señal rectificada con un umbral preestablecido. Cuando la señal excede este umbral, debido a la detección de un objeto metálico, el comparador activa una salida. Siguiente diapositiva. Después está el indicador, que puede ser una luz LED o una señal audible o cualquier otro dispositivo que se active cuando el sensor detecte un objeto metálico. Esto sirve para indicar la presencia del objeto como tal. Después y por último está la etapa de salida, que como su nombre lo indica es una etapa en donde se genera una señal, ya sea de voltaje o en un relay, cuando se detecta un objeto metálico en la zona de detención. Esta señal de salida se utiliza para activar o desactivar dispositivos o sistemas según las necesidades específicas de la aplicación. Después están Muy las bien, aplicaciones de ahora los sensores. vamos a revisar un poco las aplicaciones en las cuales utilizamos los sensores inductivos. Es una gran variabilidad, el cual lo utilizaremos en la detección de objetos, principalmente control de posición, control de piezas y control de velocidad. También se utilizan en la industria automotriz, en la robótica y en menor medida en sistemas de seguridad. ¿En qué momentos vamos a seleccionar los sensores inductivos? Para seleccionar un sensor inductivo es importante considerar la distancia de la detección requerida, en la cual la vamos a utilizar, el tamaño del objeto a detectar, el entorno del trabajo, los requisitos de rendimiento y también otra posibilidad es también se debe prestar atención a la tensión de alimentación, en la cual cómo lo vamos a energizar y las salidas de conmutación disponibles.
Una de las ventajas de estos sensores inductivos es que es altamente preciso a la detección de objetos metálicos. Su funcionamiento fiable en entornos extremos como altas temperaturas y presencia de líquidos. Y también cuenta con una larga vida útil al desgaste mecánico. O por su contraparte, las desventajas de los sensores inductivos, aunque ampliamente son utilizados, también presentan algunas limitaciones, como por ejemplo detectan objetos metálicos y la distancia de detección puede ser un poco limitada. Además pueden ser sensibles a interferencias electromagnéticas. Existen varios tipos de sensores inductivos. Los diferentes tipos de sensores son como sensores de proximidad, sensores de distancia y también existen sensores de posición, sensores de detección de metales y cada tipo tiene unas diferentes aplicaciones y también diferentes características, depende de lo que se vaya a utilizar. Áreas donde se utilizan los sensores inductivos. Las áreas donde se utilizan los sensores inductivos se pueden utilizar en el área automotriz, en la alimentaria y en la farmacéutica. Se utilizan en máquinas y procesos automatizados para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Consideraciones de instalación y mantenimiento de los sensores inductivos. Al instalar estos sensores inductivos es importante considerar la distancia de detección, la orientación relativa del objeto y el sensor, y evitar posibles obstáculos. Para un mantenimiento adecuado se debe limpiar regularmente y comprobar su correcto funcionamiento para garantizar una detección precisa. Características clave. Detención sin contacto. Los sensores inductivos no requieren contacto físico como los objetos que detectan, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde el contacto podría dañar el objeto o el sensor. Detectan objetos metálicos. Estos sensores son especialmente adecuados para la detección de objetos metálicos, ya que la presencia de material no metálico no afecta significativamente su funcionamiento. Las características clave, la distancia de detección de un sensor inductivo puede variar según el modelo y el tamaño del objeto metálico, pero suele oscilar entre unos pocos milímetros hasta varios centímetros. La salida de conmutación. La mayoría de los sensores inductivos producen una señal de salida de conmutación que cambia de estado, por ejemplo, de apagado a encendido, o cuando detectan un objeto metálico en su campo de detección. A continuación, de forma visual, mostraremos cómo funciona un sensor de estos. Los sensores son usados en casi todos los procesos industriales. El sensor capacitivo y el sensor inductivo son algunos de ellos. El sensor capacitivo, para este caso, detecta el nivel de llenado del líquido. Mientras que el sensor inductivo detecta si es que los recipientes están tapados. Veamos detalladamente cómo es que funcionan los diferentes tipos de sensores capacitivos e inductivos y algunas de las formas en que estos sensores se utilizan en la automatización. Primeramente, veamos sobre el sensor de proximidad inductivo. Un sensor inductivo es un dispositivo electrónico que puede detectar objetos metálicos ferrosos a una distancia determinada sin contacto físico. Algunos sensores inductivos también pueden detectar objetos de metales no ferrosos como latón, aluminio y cobre. Aunque el rango o distancia de detección de un sensor inductivo en objetos de material no ferroso disminuye. La distancia de detección según el material del objeto se puede encontrar en la hoja de datos del sensor. Aunque, esta distancia no es más de 80 milímetros. Las 4 partes externas principales de un sensor inductivo son la cara del sensor, el cuerpo del sensor, la luz indicadora y los cables conectores. Dentro del cuerpo del sensor es donde se encuentra el circuito que hace que el sensor funcione. En él, encontramos una bobina, un oscilador, el circuito disparador y circuito de salida.
El oscilador de corriente permite que la bobina genere un campo electromagnético. De esta manera, cuando el objeto metálico entra en el campo electromagnético, una corriente de inducción o corriente de Foucault fluye en el objeto metálico debido a la inducción electromagnética. A medida que el objeto se acerca al sensor, aumenta el flujo de corriente de inducción, lo que hace que aumente la carga en el circuito de oscilación. Entonces, la oscilación se atenúa o se detiene. El sensor detecta este cambio en el estado de oscilación con el circuito de detección de amplitud y emite una señal de detección. De esa forma funciona al detectar la tapa metálica del envase en el proceso que se mostró anteriormente. Al elegir un sensor, debemos tener en cuenta la histéresis. Pero, ¿qué es? Cuando el objeto metálico se acerca al sensor, llega hasta un punto donde es detectado y el sensor envía una señal de activación. Ahora, cuando el objeto se aleja, el sensor seguirá detectándolo hasta una cierta distancia, que llamaremos distancia de desactivación o conmutación al alejarse. Entonces, el intervalo entre estos dos puntos se le conoce como histéresis, el cual debemos tener en cuenta al momento de colocar el sensor y el objeto a detectar. La histéresis es importante porque evita el rebote entre los estados de funcionamiento del sensor. Los sensores inductivos están disponibles en muchas configuraciones diferentes. Pueden ser blindado o no blindado. Un sensor es blindado si es que su bobina que se encuentra en la parte interior tiene un blindaje metálico. Aquí podemos apreciar la configuración interna del sensor en un corte transversal. Este blindaje es de forma cilíndrica y cubre todo el contorno de la bobina del sensor. De esta manera, la detección del objeto está limitado solo al frente del sensor. Mientras que, un sensor no blindado, tiene una cara sobresalida, y en su interior, la bobina no cuenta con blindaje metálico en el contorno. Por lo que tiene un área de sensado mucho mayor. La instalación de los sensores puede ser, enrasado, si es que es un sensor blindado. Para este caso, la cara del sensor va al ras de la estructura metálica donde es instalado, ya que la estructura metálica no afecta su funcionamiento. Mientras que, si el sensor es no blindado, su instalación necesariamente tiene que ser no enrasado, es decir, que la cara activa del sensor va afuera y su funcionamiento no se vea afectado por la estructura metálica que lo sostiene. También hay otras configuraciones. Un sensor puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Si un objeto metálico se acerca al sensor normalmente abierto, este detecta el objeto y cierra su contacto, enviando una señal de nivel alto a su salida. Si un objeto metálico se acerca al sensor normalmente cerrado, este detecta el objeto y abre su contacto, enviando una señal de nivel bajo a su salida. Otra configuración en los sensores es que sea NPN o PNP. Para este caso estoy considerando sensores que se alimentan con un voltaje de corriente directa, pero también los hay de corriente alterna. Por lo general, traen 3 cables. El cable color marrón se conecta a la alimentación positiva, el cable color azul o celeste se conecta a 0 voltios o alimentación negativa, y el cable negro es por donde obtenemos la señal del sensor, el cual se conecta a la carga, que puede ser un relé, un PLC o cualquier otro controlador. En otro video, detallaremos las conexiones que se deben hacer. Los enlaces lo dejaré en la descripción. El sensor capacitivo. Esperamos que con este video de forma visual haya quedado más claro cómo es que funcionan este tipo de sensores inductivos, y nuestra conclusión es que los sensores inductivos son una tecnología esencial en la detección de objetos metálicos en distintas aplicaciones industriales. Su importancia radica en su versatilidad y capacidad para mejorar la automatización y la eficiencia de los procesos. Estos dispositivos funcionan en entornos desafiantes y contribuyen a la seguridad en la maquinaria industrial. Los sensores inductivos
son una herramienta clave para optimizar la producción y el control de procesos en numerosos sectores o campos. Y de nuestra parte como equipo sería todo.